queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre soberano, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te imploro que hoy pueda administrar tu santa palabra, edificando a la iglesia, llevándola a los pies de tu Hijo Jesucristo. No permitas que sea adornando el mensaje con palabras meramente humanas, sino, oh Padre amado, que sea sobrio, que cada una de mis palabras esté sujetas a la autoridad de tu palabra. Y así, Padre amado, llevar el mensaje al corazón de cada uno de los oyentes. Oh, que hoy tu palabra sea poderosa para salvación. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestra serie de mensajes sobre la redención del amor soberano de Dios. Lo estamos basando en el libro de Ruth. Para comenzar, quiero compartirles una verdad gloriosa, y es que Dios nos ama no porque seamos valiosos, sino que nosotros venimos a ser valiosos porque Dios nos ama. Lo que estoy indicando, ¿sí?, es que nuestro valor radica en el amor de Dios para con nosotros. Y a este amor con el cual Dios nos ama es lo que yo he llamado un amor redentor. Y este amor redentor precisamente se nos revela en el libro de Ruth, el cual estamos estudiando. Para las personas que no han escuchado los mensajes anteriores, permítanme ponerlos un poco en contexto. Hemos venido estudiando el libro de Ruth, y usted puede encontrarlo después del libro de Jueces, porque de hecho esta historia de Ruth aconteció en la época de los jueces, como lo indica el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Ruth. Y como hemos dicho, la historia de Ruth es una historia maravillosa de amor. Es como el cuento de la Cenicienta. Ruth era moabita y no pertenecía a la alta sociedad, pero se casó con el soltero más codiciado de Belén, llamado Booz. Una tradición judía sin fundamento dice que Ruth era hija de Eglón, rey de Moab, pero esto no es cierto. Amamos las historias de amor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no conoce la historia de amor
de Romeo y Julieta. Creo que todo el mundo la conoce, ¿sí? Pero escuchen bien esto. Lo interesante de la historia de Ruth es que no es una novela romántica, sino que es una historia verdadera. Es una historia de amor. Y no hay otra historia nunca jamás escrita como esta. ¡Qué estupenda es esta historia! Pero lo que la hace más valiosa es porque nos habla de redención. Ruth, en el Antiguo Testamento, es un retrato de la iglesia de Cristo. Y el hombre con el cual se casó, llamado Booz, es un retrato de Cristo como nuestro Redentor. Y en verdad deseo de que usted sea muy bendecido al estudiar juntos esta historia. Ahora bien, el título del mensaje de hoy es Los designios soberanos de Dios y la responsabilidad del hombre. De esta historia de Ruth, de este libro, en su primer capítulo, en los primeros versículos, nosotros aprendemos acerca de esta verdad. Aprendemos acerca de esta coherencia bíblica. Dios tiene un designio para usted. Dios ha designado su destino desde antes de la fundación del mundo. Pero usted también necesita tomar una decisión voluntaria, ¿sí?, referente o sobre este designio de Dios. Nosotros somos la suma total de las decisiones. Y por eso yo le aconsejo de que siempre reflexione en la decisión que va a tomar. Y yo oro al Señor de que usted en este día haga la más grande e importante decisión para su vida, que es de recibir a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Vamos a reflexionar en el estudio de hoy en otras tres cosas. Y en primer lugar quiero que noten que los designios de la soberanía de Dios no anulan, escuchen bien, no anula la responsabilidad del hombre en decidir libremente. Les invito a leer Ruth capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Gerión, efreteos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La nación de Moab eran los archienemigos de Israel. Ellos eran una raza obscena, pagana, maldita. En cambio, Elimelech era de la nación de Israel, de una raza bendecida. Pero dice el texto que por causa del hambre, él tuvo que tomar una decisión. Y le dijo a su familia, los llamó, ¿sí? Malón, Kelión, Noemí, venga, ¿sí? Tenemos que emigrar. Papá, ¿a dónde vamos? Va a haber hambre en la tierra. Y por lo tanto, tenemos que ir a Moab. Pero paradójicamente, el hambre que iba a llegar era a Belén. Y Belén significa la casa del pan. Y ellos tuvieron que irse a esa nación maldita. Elimelech tomó una decisión y fue una mala decisión, porque a partir de ese momento o aquella decisión marcó su vida y la de toda su familia con gran tragedia, pero él tomó esa decisión. Quiero decir algo acerca de la responsabilidad del hombre en sus decisiones. Pero para que esto no suene a mucho arminianismo, ¿sí? Es decir, de que yo soy quien elijo a Dios y por lo tanto mi destino eterno. Permítanme hacerles la siguiente aclaración. Dios creó al hombre en una condición de inocencia, con tal gracia de que estaba completamente libre de corrupción o de inclinación pecaminosa. Pero cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, Dios le dio muchas advertencias suficientes, como si fuese posible de que Adán y Eva fuesen a desobedecer, a pesar de que en ellos no había ninguna inclinación pecaminosa. ¿Qué indica esto? Que cuando el hombre pecó, ¿sí?, el hombre tomó una decisión libre. ¿Lo escucharon? El hombre tomó una decisión libre. Lo único fue que Dios no se lo impidió por su gracia. Entonces, aunque los designios de Dios tienen su cumplimiento por su control soberano, tanto las decisiones
positivas y negativas, el hombre escoge libremente. ¿Sí? Y esto es lo que nos hace a nosotros moralmente responsables. ¿Sí? Entonces, así Dios no estaba obligado a impedir el pecado del hombre por su gracia, estando el hombre en un estado de inocencia. Y aunque ahora el hombre no está en ese estado de inocencia, ¿sí?, continúa este mismo principio, ¿sí?, de el hombre escoger libremente el pecado, más aún habiéndose vuelto enemigo de Dios. De modo de que Dios puede ordenar que una cosa ciertamente acontezca o que sea hecha, ¿sí?, de manera que sea imposible que la cosa no ocurra, pero aún así no ser forzada la cosa. ¿Sí? Miren, amados hermanos, la necesidad de los eventos para el cumplimiento de los designios de Dios no contradice la libertad de elegir. ¿Lo entendieron? No contradice la libertad de elegir. Designio y libertad no son términos contradictorios. Es decir, que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre actúan juntas. ¿Sí? ¿Están qué? De la mano, sin contradecir la libertad. Una cosa puede ser decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo y no puede ser interrumpida en el futuro. Pero también es muy cierto que la persona que la efectúa, su acción puede ser hecha con tanta libertad como cualquier cosa que fuese hecha en el mundo. Es cierto que desde la eternidad, absolutamente cierto que Judas Iscariote iba a entregar a la muerte al Señor Jesucristo. Pero él tomó una decisión libremente. ¿Sí? Lo que él hizo, lo hizo voluntariamente. Noten que Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos 2:23 dice: hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Noten que allí se menciona inicuo, ¿sí?, dando a entender de que a pesar de que Dios lo había determinado de antemano, Judas Iscariote lo hizo en libre elección. ¿Sí? Entonces, designio no es opuesto a libertad. Cuando el designio es cumplido, consiste en el actuar conforme a la elección libre de uno mismo, al consejo de nuestras propias voluntades, y quienes actúan conforme a su propia elección actúan libremente, por más que Dios lo haya determinado esa elección, y fuere absolutamente cierto desde la eternidad. En resumen, el hombre puede actuar conforme a su voluntad
y placer, y aún así ser determinado desde antes de la creación. Dios no se interpone en el camino ni en lo más mínimo de nuestra libertad. ¿Lo escucharon? El hombre, según su designio, pecó. Aún así el hombre estaba en libertad. Y cuando pecó, él pecó bajo su propia elección libre. Pecó libremente y por eso es justamente castigado. Pues conforme a la luz de la naturaleza y en sentido común a las naciones, cuando una persona comete una falta o un agravio a la ley, pues merece ser ¿qué? Castigado. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, mire, todo el libro de Ruth, en estimación, es cierto que se basa o resalta el control soberano de Dios, pero guiando las decisiones libres de los hombres, ¿sí? Mire, somos libres de decidir, y eso es lo que no nos hace máquinas, sino personas, ¿sí? Y eso es lo que nos hace a nosotros moralmente responsables. Noten lo que dice, por favor, Deuteronomio 30:19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Les ruego que me reciban este consejo. Dios hoy ha puesto delante de nosotros esta misma opción: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y usted es libre de decidir. ¿Lo comprenden? Miren, esto es lo que, o es la razón por la cual nosotros no somos una máquina. No somos víctimas del destino. Usted es libre de decidir. Pero ahora escuchen lo siguiente: usted no es libre. Escuchen bien, usted no es libre para no decidir. ¿Lo escuchan? Usted no es libre para no decidir. Usted no puede decir: hoy no voy a decidir ni entre la vida ni la muerte. Si usted rechaza la vida, sí, pues usted está tomando la decisión por la muerte. ¿Lo entienden? ¿Sí? Es decir, de que el hombre no tiene una decisión neutral. Si usted no es un creyente, usted no puede decir: hoy no voy a elegir. Indirectamente usted está eligiendo, usted está tomando una decisión. Si usted dice: no voy a entregar mi corazón a Jesús, usted está tomando allí una decisión. Usted está decidiendo en no recibirle. En otras palabras, usted no va a escapar nunca de no tomar una decisión. Somos personas que
estamos decidiendo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Lo ven? No hay neutralidad en la libertad de decidir. Muchos no entienden que no aceptar a Cristo es que rechazarlo. No aceptarlo es negarlo. Según el designio de Dios, si usted es un elegido o es un reprobado, usted hoy tomará la decisión de decir sí o no. Si usted es un elegido, la gracia de Dios lo va a capacitar para que usted decida libremente si recibo a Cristo como mi Señor. O si usted es un reprobado, su propia naturaleza pecaminosa, sin que Dios se intervenga, pues la decisión libre que usted va a tomar es rechazar a Cristo. ¿Sí? En verdad deseo que lo comprendan, hermanos. Usted es libre para decidir, pero no es libre para no decidir. El hombre no está en un estado neutral de su destino. Usted no tiene su propio trono. Usted es de Dios o es de el diablo. Pero usted no es dueño de sí mismo. Su destino eterno será el reino de Dios o será el infierno. Pero usted no ha hecho un lugar para usted. ¿Lo entienden? ¿Sí? Usted mismo no se ha fabricado un lugar para usted. No. Por lo tanto, su decisión no es neutral. Usted hoy escoge la vida, la cual es Cristo mismo, o usted escoge la muerte. Pero usted no está en una condición neutral. ¿Sí? Pero la otra cosa que quiero que entiendan es que usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. ¿Escucharon? Usted no es libre para escoger las consecuencias de su decisión. Eso es muy importante que también lo entiendan. Por ejemplo, según el designio de Dios, usted ha de lanzarse de un puente de 20 metros de altura. ¿Sí? Y usted libremente toma esa decisión de lanzarse de ese puente, aunque esto esté conforme al designio de Dios. ¿Sí? Pero después que usted se ha lanzado, ¿sí?, la decisión comienza a escoger por usted. Usted no puede decir, yo he decidido simplemente fracturarme una mano, o mejor un pie, o he decidido romperme solo una costilla o romperme el cráneo. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Sí lo entienden? ¿Sí? No quiero enredarlos con esto, ¿sí? No quiero que esto lo vean como un trabalengua y que quiero que ustedes lo descifren, ¿sí? Pero usted es libre para decidir, ¿verdad? ¿Sí? Pero usted no es libre para no decidir. Pero usted tampoco es libre para escoger las consecuencias de su decisión. ¿Sí? Usted no puede decir que al lanzarme de ese puente decido vivir o decido morir. Eso no está en su potestad. Miren, las personas hablan acerca de libertad, hablan del amor libre, pero no entienden de que no pueden decidir por las consecuencias de esa decisión.
El hombre cree que tiene todo esto bajo control, ¿sí? Pero si somos honestos, cuando hemos tomado malas decisiones, ¿no se nos han salido las consecuencias de nuestras manos? ¿Sí? Miren, actualmente lo estamos viviendo en todo el mundo. Preciosos bebecitos que deberían de nacer en hogares llenos de amor, muchos de ellos están siendo pasados por la cámara de la muerte del aborto. Y ellos hablan de su libertad de decidir, pero mejor porque no dicen de que son libres para asesinar a ese bebecito. Ellos dicen, decidimos no tener este bebé. Y es cierto, usted toma libremente esa decisión, aunque esté en los designios de Dios tal decisión. Pero la decisión escogerá los resultados por usted. Y la decisión le dice a usted, tendrá un bebé, ¿sí? Sea vivo o será qué, o será muerto, ¿sí? Pero de todas maneras usted va a tener un bebé, ¿sí? Mire, usted ha decidido matar ese niño, ¿sí? Pero la decisión le dice a usted que si no se arrepiente de sus pecados, usted será eternamente separado de la presencia de Dios en el infierno. Es decir, que el designio de Dios va a escoger las consecuencias por usted. ¿Sí? Mire, su mala decisión de no decidirse por Cristo, dice la consecuencia, la que ahora elige por usted, en San Juan 3:36, que el que no recibe a Cristo, dice, no tiene que la vida, ¿sí? Sino que la ira de Dios está sobre él, ¿sí? Por eso mi consejo es que aunque somos libres para decidir, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestras decisiones, la mayor decisión que usted deberá de hacer en estos momentos para que las consecuencias escojan para usted según el designio de Dios es de confesar que Jesucristo es el Señor para que pueda ser salvo, ¿sí? Ahora bien, en segundo lugar, quiero que noten el problema de una decisión equivocada. ¿Lo escucharon? El problema de una decisión equivocada. Sigamos con la historia bíblica. Mire, lo que Elimelech hizo de entrar a la tierra de Moab, cuando él no tenía realmente que ir allá, ¿sí? Porque él venía de una buena descendencia, ¿sí? Él conocía la verdad. Él había nacido en Belén, y como ustedes muy bien saben, en Belén nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón tomó una mala decisión? Bueno, el versículo 1 dice que había hambre en la tierra. Y aunque es lícito proveer para la familia, en este sentido Elimelech había puesto esto por encima de Dios, ¿sí? Su motivación fue lo físico en lugar de lo espiritual, ¿sí? Y Satanás había susurrado a sus orejas: Elimelech, un hombre tiene que vivir. Pero ¿saben ustedes que eso es una gran mentira? Porque realmente no tenemos necesariamente que vivir, sino morir, ¿sí? Porque después
tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Si usted lee Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido de que los hombres mueran una vez y después de esto vengan ¿a qué? Al juicio. ¿Sí? Entonces, no tenemos necesariamente que vivir, sino morir. ¿Sí? Pero lo que Elimelech hizo fue algo parecido. Lo que él vino a expresar fue: yo sé lo que Dios dice. Él ha prometido bendecirnos, ¿sí? Pero yo debo de cuidar de mí mismo. Y puso lo físico, ¿sí?, por encima de lo espiritual. Porque ¿qué dice David en el Salmo 37, 25? Joven fui y he envejecido, pero no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia que sigue pan, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice en San Mateo 6:33: y busca que el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Usted dirá: un momento, Pastor Fabio, espérese un momento. Yo no creo que eso sea verdad. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usted ha puesto a Dios en primer lugar y Él le ha fallado? Reflexione en esto, ¿sí? Y no diga que es verdad. Si algún día a usted le ha faltado algo, es porque usted ha puesto a Dios en segundo lugar. ¿Sí? Miren, la mayoría de las personas aman las cosas por encima de Dios. E incluso tratan de usar a Dios solamente para que les dé las cosas. Pero el orden es que nosotros debemos de amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿sí? Y cuando usemos las cosas que Dios nos da, debemos de usarlas con gratitud a Él, ¿sí? Miren, Dios jamás obrará si le tenemos en segundo lugar. Elimelech hizo una decisión, pero su motivación era incorrecta. Él puso lo físico por encima de lo espiritual. Pero no solamente Elimelech tuvo una motivación incorrecta, sino que también usó un método incorrecto. Él comenzó a andar por vista y no por fe. Él comenzó a mirar las apariencias. ¿Saben ustedes qué es fe? Es creer a Dios a pesar de las apariencias. Es obedecer a Dios a pesar de las apariencias. Y aquí la apariencia es la hambruna que había en Belén, es decir, en la tierra del pan, ¿sí? Miren, Elimelech tuvo la brillante idea o solución de ir a ¿dónde? A Moab, ¿sí? Fue una mala decisión. Esto significa andar por vista y no por fe. Él quiso escapar del problema. Pero como dice el salmista en el capítulo 55, versículo 6 y versículo 7. Salmista o Salmos 55, versos 6 y verso 7. ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto.
¿Alguna vez usted ha hecho esto? ¿Ha intentado de huir, de escapar? ¿Alguna vez usted ha dicho, mis problemas son tan grandes, de que si pudiese irme a algún lugar solitario, allí estaría? Dejaría pasar el mundo. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha hecho esto? ¿Sí? Pero escuchen esto, mi querido hermano y mi querido amigo. Dios no quiere darle alas para que usted vuele y escape. No. Lo que Dios quiere darle es seguridad en el Señor Jesucristo. Dios quiere darle es consuelo a usted en medio de los problemas. Dios no quiere que usted diga, oh, ¿quién pudiese darme alas como paloma? Yo volaría. No. Dios quiere que usted encuentre su refugio en Él. Miren, amados hermanos, si esto que llamamos cristianismo no da resultado ahora, si no trabaja en su situación actual, entonces no dará resultados para nadie. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es que es ciertísima. Es ciertísima. Y Dios cumple sus promesas. Y en tercer lugar, quiero que noten que fue una decisión en contra de la voluntad de Dios. Fue una decisión en contra de la voluntad de Dios. Cuando Elimelech fue a Moab, él fue a un territorio enemigo, porque los moabitas eran enemigos de Dios. ¿Sí? Ellos habían invadido a Israel por unos 18 años y Dios los había maldecido a ellos. ¿Sabían ustedes que cuando yo y usted andamos en desobediencia, cuando deshonramos a Dios, entramos en territorio enemigo? ¿Y qué fue lo que sucedió con este hombre cuando trajo a su familia a territorio enemigo? Como enseñamos en la introducción de esta serie, Elimelech, al llevar a su familia a Moab, la estaba llevando a la idolatría, al alejamiento del Dios verdadero. Porque allí en Moab no había un lugar de adoración para el Dios de Israel. Usted como padre de familia ha reflexionado, ha examinado si por buscar algún beneficio personal, cualesquiera que sea, ya sea fuera o dentro de su país, está conduciendo a su familia al alejamiento de Dios. Está poniendo lo físico por encima de lo espiritual. Ahora, él tenía 2 hijos, Malón y Kelión. ¿Sí? Y por causa de esto, ¿qué hicieron ellos? Ellos trajeron un pecado terrible de desobediencia a la familia. Pues ellos se casaron con mujeres que moabitas, con mujeres paganas, ¿verdad? Y como también enseñamos en la introducción, sosteniéndolo a través de la Biblia, en la serie en esta serie, ¿sí? Dios había decretado, ¿sí?, que los israelitas, después de tomar la tierra prometida, no podían ¿qué? Casarse con mujeres de otras naciones. ¿Sí?
Miren, amados hermanos, toda la vida de Elimelech y de toda su familia, desde entonces vino a ser un completo desorden. ¿Sí? Y es muy posible de que Elimelech murió y sus dos hijos también murieron como juicio o como castigo de Dios por causa de su desobediencia. Mi estimado amigo, ¿tiene usted su vida en total desorden? Seguramente sí, y es una causa espiritual. ¿Ha creído usted en Dios y a Dios? Si no ha creído, pues no en vano usted tiene una vida desordenada. Pero yo ruego al Señor, en verdad que ruego al Señor, de que Él por su gracia le capacite en esta mañana, para que usted tome la decisión libremente de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Mire, es la más grande e importante decisión que usted puede tomar para su vida. Yo oro al Santo Dios de que este sea su designio para su vida. La reconciliación con Dios por medio del sacrificio eficaz de Cristo. Sin embargo, usted mismo también puede hacer esta sencilla oración. Señor Jesús, en este momento por la fe, tomo la decisión de recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias por haberme perdonado. Gracias por salvarme. Gracias por darme una nueva vida. Y ayúdame a vivir, ¿sí?, para tu honra y para tu gloria. De tal manera que mi testimonio exalte, glorifique tu nombre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, en verdad yo te imploro a través de tu Hijo Jesús que el mensaje de hoy haya sido eficaz para la vida de muchos. Oh bendito Dios, que a través de tu Santo Espíritu muchos hayan sido capacitados por tu gracia para recibir a Cristo en su corazón. Oh Padre, porque esta es la decisión más importante, más necesaria para todo ser humano. Oh bendito Dios, te lo pido, te lo imploro, que hoy tu Santo Espíritu, a través de este mensaje, haya obrado poderosamente para salvación de muchos. Y también, oh bendito Dios, que haya sido edificación para la iglesia, porque también como creyentes tomamos muchas veces malas decisiones que están en contra de tu santa voluntad. Por eso te ruego, te imploro, que a través de tu Santo Espíritu seamos siempre iluminados en el conocimiento de la verdad, para tomar siempre buenas decisiones que realmente te glorifiquen y te exalten. Cristo Jesús. Amén.